Hola de nuevo, mujeres salvajes de los 5 continentes de este hermoso planeta que nos acoge. Os recordamos que nuestro libro de Mujer Salvaje, Esencia Femenina, ya puede estar en vuestras manos. Tan solo escríbenos a través de nuestra página web o del Facebook del grupo Mujer Salvaje, Esencia Femenina, Proyecto Fotográfico y Poético, y te lo enviamos a casa, ¿vale? No te olvides. Pues entrando ya en la entrevista de hoy, hoy tenemos con nosotras a Araceli Delgado, psicóloga de enfoque transpersonal. Ha sido activista transfeminista, donde analizaba las cuestiones de género e identidad sexual desde una perspectiva más académica, habiendo trascendido ya a otra visión más subjetiva actualmente. Araceli realizó su tesina sobre sexualidades diversas, de la dicotomía a la conquista de la multiplicidad. Un tema bastante polémico, sin lugar a dudas, y en el que aún tenemos mucho que trabajar como sociedad. Hola, Araceli, ¿cómo estás? Hola, Sara. ¿Te encuentras bien? De maravilla, con mucha ganas de charlar contigo un ratito. Aquí en La Sin Miedo, no nos olvidemos nuevamente, en la calle, en la avenida de la Cruz Roja, número 62, en Sevilla. No podéis faltar a conocer este sitio. Pues a ver, Araceli, te comento, hace poco nos hacíamos eco en los medios de comunicación de la postura de rechazo hacia los transexuales por parte de la organización Hazte Oír. En pleno siglo XXI, ¿a qué se debe, según tú, que tras años de lucha por los derechos de la comunidad LGTB haya aún gente que rechaza a otras personas simplemente por poseer una identidad sexual distinta o difícil de clasificar? Bueno, me parece que en los últimos años está habiendo una expansión muy grande y una visibilización de formas de identidad distintas a las que habían venido siendo las convencionales hasta ahora. Y bueno, eso está extendiéndose, está penetrando en muchos niveles de la sociedad hasta llegar incluso al plano educativo, ¿no? Entonces, lo que entiendo es que, bueno, la gente de Hazte es como que se siente muy afectado por el crecimiento de esta manera de entender al ser humano. Y digamos que la clave fundamental que ponen ellos como motivo de su reacción actual tan potente que están teniendo, ¿no? Con esto de ir con el autobús por todas partes, es el hecho de que dicen como que afecta a sus niños, ¿no? Como que le quieren comer la cabeza a sus hijos en las escuelas, porque ahí actualmente hay leyes y hay programas que promueven la diversidad sexual, el respeto, otras formas de entender la identidad en el ser humano, que están implementadas en la sociedad y en la educación legalmente, a nivel legal, y entonces esta gente es como que se reaccionan ante esto defendiendo su postura propia de ver las cosas, ¿no? La postura que esta gente tiene es una postura que está anclada en una visión que ha venido siendo la norma hasta la actualidad, en los últimos siglo XX, bueno, porque con anterioridad en otras épocas todo es mucho más complejo y hay muchas más formas de entender la sexualidad y la identidad en otros tiempos, ¿no? Pero vamos a ceñirnos al siglo XX. Digamos que en la cultura occidental, pues como que se ha entendido la identidad del ser humano de forma radicalmente dicotómica, hombre-mujer, y no hay más posibilidades de expresión, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? A mí me parece, bueno, que respondiendo a la pregunta que me haces de por qué esta gente reacciona de la manera que lo hace, aparte que ya te digo que me parece que es por por ese motivo que ellos exponen de que están como llegando a tocar a sus hijos y que no quieren que ellos se vean afectados, ¿no?
me parece que subtextualmente eso es la manera en la que ellos lo citan. Entonces, bueno, siento que estas personas a nivel interno están experimentando como una movilización de los pilares que sostienen su comprensión de la realidad, ¿vale? Entonces, claro, esta gente están acomodados en una estructura de realidad que para ellos siempre ha sido así, en la que a partir de la cual comprende el mundo, a partir de la cual vive. Entonces, de pronto, estas nuevas propuestas que cuestionan esos cimientos de su visión del mundo hace que se tambalee toda la estructura de su realidad, ¿no? Y, claro, ¿qué ocurre cuando algo así se da en tu vida? Pues que te entra mucho miedo, porque lo que parecía sólido y lo que parecía que era un asidero firme en el que tú estabas ahí con mucha tranquilidad, de pronto te deja con los pies en el aire y dices, ¿y entonces? Si esta que yo era la que consideraba la verdad, puede que no sea la verdad, ¿cuál es la verdad? Entonces, claro, ahí entran las crisis existenciales y entran las angustias y te tiene que replantear. Que mi hijo no salga gay. Claro. O que no salga. Claro, entonces yo creo, para mí estas personas, hombre, yo estoy en desacuerdo con el movimiento que promueve la gente de HOI, pero para mí más que agresores me parece que son víctimas de sí mismos y que lo que tienen es mucho miedo, ¿sabes? Y actúan desde el miedo a ese perderse a sí mismos, porque, en mi opinión, no han llegado a conocer la esencia de quién son y, por tanto, tienen que justificar quién son a través de una estructura que toman de fuera, que ha sido la estructura que siempre han tenido, y cuando eso se tambalea, como no se han ocupado de adentrarse en la respuesta de quién son ellos realmente, pues claro, de pronto... Crisis. Claro, y les entra como estas ganas de agarrarlo todo para que todo siga siendo igual que siempre, ¿no? Pues podemos comprender hasta cierto punto que estas personas estén en esta situación de tambaleamiento, ¿no? No sé si esta palabra existe, pero... porque claro, hasta el día de hoy es lo que veíamos, ¿no? Lo que se creía a nivel genérico socialmente. ¿Qué es lo que plantea la teoría queer? Bueno, digamos que la visión del ser humano en la sociedad occidental, hasta que aparece esta propuesta de la teoría queer, a nivel de identidad sexual es completamente binaria, ¿no? Se habla de hombre y de mujer. Esas categorías identitarias se asignan a los seres humanos cuando nacen, se han venido asignando, bueno, y se sigue haciendo actualmente, a partir de la autoridad que se otorga a la medicina alopática y a los señores y señoras y personas que se ponen batas blancas, ¿no? Entonces, esas personas les otorgamos una autoridad que decidimos otorgarles, y como en base a esa autoridad se supone que saben mucho, pues cuando ven a un ser humano que nace y tiene un pene, pues entonces ellos dicen, es un niño, porque es lo que les han enseñado en sus universidades, en sus facultades, que a su vez están construidas sobre una determinada perspectiva de la realidad. Todos los planes de estudio, toda la visión de la realidad que promueven los planes académicos, no parte de la nada, parte de un posicionamiento y de una visión de la realidad. Y a partir de ahí se crea como
un hervidero de seres humanos que salen desde esos focos de creación de esa perspectiva, ¿no? Que son las facultades y la universidad. Entonces, claro, los médicos aprenden eso, nosotros le otorgamos la autoridad de que tienen la verdad en su mano, y entonces llega el momento de que nace una persona, y entonces en base a esa visión lo clasifican como hombre o como mujer, como niño o como niña, ¿no? ¿Qué ocurre? Esa visión dicotómica de pronto se pone en cuestión cuando la vida hace emerger cuerpos en este mundo que no pueden situarse dentro de esa categorización binaria. Porque, ¿qué ocurre? Que hay seres humanos que nacen que son intersexuales. Entonces, no tienen pene o vagina, sino que tienen otro tipo de genitalidad. Ajá, ya entiendo. ¿Vale? A lo largo del siglo XX hay recogido casos de personas que han tenido esta particularidad y bueno, el protocolo que se seguía en esos casos era reasignar a uno de los dos sexos aceptados de forma convencional, hombre o mujer, y bueno, se hacía una intervención exactamente en los genitales para adecuar hacia donde pudiera ser más sencillo la genitalidad, y a partir de ahí se educaba a ese ser humano dentro de la rigidez de las normas de ese género que se le había asignado y de ese sexo que se le había asignado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Los casos que se conocen, vamos, los que yo conozco por lo menos aquí en Occidente, en los que se ha intervenido de esa manera han sido catastróficos. Claro, porque... Una barbaridad eso, ¿no? Claro, es una absoluta barbaridad. Y bueno, las personas que han sufrido esa castración de su verdadera naturaleza, pues han sido terriblemente infelices y bueno, se han suicidado y en fin, ha sido... ¿Por qué? Porque la estructura social se impone, en este caso, a la riqueza de la vida que emerge de infinitas formas que no caben en esa estructura social reducida, ¿vale? ¿Qué ocurre? En este caso, cuando hablamos de intersexualidad, se entiende este término como esas expresiones que tienen que ver con la genitalidad, ¿no? A nivel médico y demás, pues como que se refiere esta categoría a esas expresiones que no son ni pene ni vagina, ¿no? Perdona, Araceli, ¿intersexualidad es lo mismo que el hermafrodismo? Sí. Vale. Un término equiparable. Bueno, el caso que la cuestión es que emergen cuerpos desde la vida que no pueden situarse dentro de la estructura que la sociedad quiere imponer, ¿no? Y en este caso estamos hablando de cuerpos que tienen una genitalidad distinta, pero ¿qué ocurre con otros niveles que no son los genitales? Que también se presuponen en base a los genitales que tienen que ser de una manera u otra, ¿vale? O sea, ¿la transexualidad estás hablando? Por ejemplo, o sea, tenemos un nivel genotípico, que en nuestros genes tenemos la posibilidad, según la convención, de que sean XX o XY. Ajá. Los XX se clasifican como genes de una mujer, que definen a la mujer, y los XY los que definen al hombre, ¿vale? Ajá. Pero es que resulta
que es que hay muchísimas más posibilidades aparte de eso, ¿sabes? Ajá. Hay personas que tienen XXX o que ¿Sí? tienen XY, sí, sí, o Pues eso sí que no lo XXY, sabía yo. claro. Qué Hay muchas expresiones en ese sentido también. O hay, por ejemplo, personas que tienen XY y tienen XY que se supone que sería clasificado como hombre, y luego tiene intolerancia a los andrógenos, a todas las hormonas masculinas. Entonces, aunque sea genéticamente, según su genotipo, se clasifique como hombre, pero La manifestación. exactamente, es extremadamente femenina porque no asimila ningún tipo de hormona masculina. Entonces, esas son personas extremadamente femeninas, aunque tengan ese genotipo, ¿no? Entonces, luego está el nivel fenotípico, son todas las gente que tiene más vello, menos vello, en distintas zonas, o por ejemplo los pechos, pero es que también hay una diversidad enorme, ¿no? Y luego, por ejemplo, el nivel neurológico, ¿no? Luego ya ahí nos adentramos en el nivel neurológico, y es que hay estructuras que se ha estudiado que tienen que ver, por ejemplo, con la tendencia sexual, o que tienen que ver con la identidad, y hay también montones de combinaciones posibles, no nunca blanco o negro, ¿no? Entonces, de la misma manera que se habla de intersexualidad a nivel genital, en todo ese resto de niveles y otros más, porque luego toda esa biología también está acompañada del contexto social en el que te encuentras. Quiero decir que también a partir de ahí se detonan determinadas conductas u otras, ¿vale? Entonces es extremadamente compleja la construcción de la identidad en el ser humano. Hay un montón de niveles en los que esa dicotomía que se pretende no solamente no es una dicotomía, sino que es un espectro de posibilidades, ¿vale? Muy reducido. O sea, es un espectro en el sentido... Es real, ¿no? En el sentido, vamos a ver, cuando hablamos de que solamente puede ser pene o vagina, eso digamos que serían como los extremos últimos de una polaridad. Sí. Entonces, desde la convención, lo que se pretende es que solamente hay penes o vaginas. Pero lo que yo digo es que hay un espectro que conecta esos dos extremos, o sea, una gama de grises entre el blanco y el negro, ¿vale? Entonces, en cada uno de esos niveles de manifestación biológica, hay toda esa escala de grises. Bueno, pues imagínate si ya en cada uno de esos niveles tú puedes encontrarte situado en un punto de esos grises, luego la combinación de todos esos niveles, ¿sabes? Porque tú a lo mejor tienes una determinada genitalidad, tienes una vagina, y después tienes una tendencia sexual o una orientación sexual para otro luego lado. tienes otro genotipo, luego tienes otro fenotipo en el otro extremo, y luego tienes, ¿sabes? Entonces es una combinatoria extremadamente infinita, compleja. casi. Claro. Entonces, en ese sentido, a nivel biológico, es lo que te decía, que emergen cuerpos infinitamente diversos, ¿vale? Y entonces la teoría queer y entonces, es a lo que iba. De pronto, esos cuerpos diversos que emergen, todos los cuerpos son diversos, ¿vale? Sí. Pero hay algunos que se pueden adecuar más a la estructura que plantea el esquema convencional. Entonces, como que se aprietan un poquito y caben ahí, ¿no? Ajá. Pero hay otros cuerpos que, por más que se quieran adaptar, no hay narices de que se adapten, ¿no? Entonces, esos cuerpos, esas identidades que por más que se quieren adaptar no caben, son los que revientan la estructura, ¿vale? Son los marginados, los que están fuera del orden social, son... Muy buena metáfora, ¿eh? Claro, son las personas queer que se define, que a partir de esa idea de lo marginal, de lo raro, de lo extraño, de lo que está fuera de lo bizarro, lo que está fuera de la norma, ¿no? Es de donde surge esta idea de lo queer, porque antes de ser una teoría académica, lo queer fue un movimiento social,
Ajá. ¿vale? Que surgió en los años 80 y entonces partió de la reapropiación que la gente que era definida como tal, como cual, o sea, como queer, hizo de ese término, porque en origen ese término es un insulto. Era despectivo, ¿no? Absolutamente despectivo. Eso a todo lo raro, a todo lo que se salía de la norma, lo más terrible, lo monstruoso, era lo queer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente que era definida de esta manera dijo, ah, sí, pues ahora vamos a tomar este término, nos vamos a reapropiar de él y vamos a utilizarlo como una herramienta para nosotras mismas, ¿no? Y entonces empezó a emerger un movimiento social y cultural que se denominó queer, ¿no? Y ahora ser queer mola. Bueno, después de eso, dentro de la academia empezaron a surgir voces que recogían ese fenómeno social que estaba aconteciendo y entonces empezaron a teorizar sobre ello. Ajá. ¿Vale? Y entonces a partir de ahí se crea la teoría queer. Ajá. ¿Vale? Que para resumir, pues cuestiona, ¿no? Cuestiona todo lo establecido a nivel identitario, sexual, etcétera, ¿no? Claro, la teoría queer es una forma de mirar el mundo en el que todo el mundo tiene un lugar. Exactamente, que de lo que se trata es de romper con las estructuras establecidas, de cuestionarlo todo absolutamente para permitir que emerjan todas las posibilidades que puedan emerger, ¿sabes? Y darle cabida, reivindicar la posibilidad de todo lo que se suponen los márgenes, ¿no? Bueno, esto, en otras palabras, un poco, pues permitir que la esencia se manifieste, ¿no? Un poco. Bueno, aquí llegamos a una cuestión muy interesante, porque en mi viaje personal, la teoría queer me ha resultado muy útil para hacer como este trabajo de destrucción de estructuras interiorizadas en mi cabeza, ¿no? De ampliar mi visión hacia una visión más amplia. Bueno, que sea redundante. Pero sí, aquí de lo que se trata es de ampliar. Pero bueno, redundemos. Pero bueno, el tema es que la teoría queer se queda en un lugar de destrucción de esas estructuras que nos constriñen, pero no habla de nada relacionado con ninguna esencia. Todo lo contrario, todo lo contrario. Precisamente la teoría queer, de que o sea, una de las herramientas, una de las armas, sí, de los recursos que tiene, es esa idea de que no hay nada esencial, por tanto todo es transformable y todo es posible. Interesante. ¿Vale? Entonces, bueno, yo estoy de acuerdo hasta cierto punto con ese planteamiento, porque me parece que sí es cierto que todo es transformable y todo es posible, pero yo hago una crítica a la propuesta queer desde mi visión más personal y subjetiva, ¿vale? En base a mi propia experiencia. Entonces, esto de lo que te voy a hablar ahora no es algo que yo pueda justificar teóricamente ni académicamente, sino que ya te voy a hablar de mi propia experiencia personal. Exactamente, de mis propias conclusiones, ¿vale? Porque yo sí creo, y es una creencia personal, creo que sí hay algo que es esencial, ¿vale? Y me parece que en el proceso de desmantelamiento de esa estructura que propone la teoría queer, lo que queda no es una tabula rasa sin nada, sino que ese desmantelamiento puede conducirte a la emergencia de esa esencia que ya te digo que yo sí contemplo, porque no solo es que crea en ella, es que puedo percibirla, ¿sabes? Me parece que el ser humano dispone de un nivel en sí que yo denomino presencia, que en muchas culturas, en muchas filosofías, en muchas religiones se habla de ello, y esa
ese concepto no se refiere a algo abstracto, a una cosa así como una idea, sino que, en mi opinión, se refiere a algo sustancial, algo que realmente está ahí en el ser humano. Es físico, exactamente, que es material. Lo que pasa es que es una forma de materialidad más sutil que tu brazo. Claro. ¿Vale? Pero que, sí, que ni es sólido, ni es líquido, ni es gaseoso, sino lo siguiente, exactamente, ¿no? Que es sutil. Exactamente. Los estados de la materia. Exactamente. Entonces no es tan... Claro, no lo puedes percibir con tu ojo, porque tu ojo es materia... Está limitado. Exactamente, está limitado a un determinado espectro de percepción, ¿no? Pero disponemos de otros receptores de onda, que no son nuestros 5 sentidos, que yo puedo aseguraros de que están ahí porque los experimentos los conozco, los percibo, y entonces a partir de esos otros sentidos pues empiezas a ampliar tu percepción de la realidad hacia un nivel más sutil del material, ¿no? Y entonces en ese nivel yo puedo percibir con claridad esa presencia de la que te hablo, ¿vale? Y yo entiendo que esa presencia es algo que está ahí más allá de las identidades que queramos inventarnos. Con lo cual, aquí, llegado a este punto de cómo llegar a la esencia, ¿qué función o sentido tendría el género? Bueno, el género para mí es algo que va en contra dificulta que lleguemos hacia esa esencia, ¿vale? El género tal y como está planteado en la sociedad, como ha venido estando planteado hasta ahora de forma convencional, ¿no? Porque, claro, cuando me hablas de género supongo que te refieres a las categorizaciones hombre-mujer, ¿no? Claro, sí. Bueno, pues claro, ¿qué pasa con esas categorizaciones? Que tratan... Se esfuman, ¿no? Un poco. Claro, porque si esas categorizaciones son lo que te imponen desde fuera como identidad, en realidad lo que hay que hacer es romper con eso, desmantelarlo, para permitir que emerja la verdadera naturaleza que nace desde nuestro corazón cuando permitimos que se manifieste, ¿no? Y te lo puedo asegurar que es así. Y... O sea, realmente la cuestión está en trabajar interiormente, ¿no? De dentro a fuera y no de fuera a adentro. Bueno, yo creo que vías para llegar a dejar que esa esencia se manifieste hay infinitas formas. También es verdad, sí. ¿Sabes? El desmantelamiento de todo lo que constriñe la expresión de ese aspecto esencial puede hacerse de muchísimas maneras. Te puedes escalar el Everest o puedes estudiar la teoría QI, que a mí, en mi caso, por ejemplo, me ha resultado súper útil porque me ayudaba a desmantelar estructuras mentales, ¿vale? Y entonces a partir de ese desmantelamiento mi visión se ha ampliado y a partir de ahí ha facilitado que pueda conectar con esta percepción, ¿no? O sea, llegado a este punto se podría decir que básicamente todas las cosas que nos suceden en nuestra vida tienen como objetivo mostrarnos esa esencia. Bueno, o por lo menos uno de los objetivos, ¿no? Puede ser. En mi opinión. Por intentar darle un sentido a la vida, ¿no? De por qué te pasan unas cosas u otras. En mi opinión, muy subjetiva y muy personal, absolutamente sí. O sea, me parece que lo único que tenemos que hacer en esta vida es permitir que esa verdad que tenemos dentro emerja. Y hay infinitas formas de llegar a esa... O sea, yo siento que somos semillas arrojadas en la tierra y entonces, ¿qué tienen que hacer las semillas? Germinar. Es que no tenemos otra cosa que hacer. Qué bonito. Sí. Ya me estoy viendo cara de semilla. Claro, entonces, para poder germinar la semilla, ¿qué tienen que hacer primero? Romperse. Se tienen que romper, tenemos que romper esa cáscara que contiene la fuerza de la vida, el germen que quiere desarrollarse a partir de la semilla, ¿no? Pues nos hemos puesto muy trascendentales. Vamos a
a comparar, ¿no? Un poco, vamos a hacer este contraste tan brutal de lo que me estás contando con lo que nos muestran los medios publicitarios. O sea, aquí, teniendo en cuenta todo lo que nos estás diciendo, el contraste es como blanco y negro casi, ¿no? La noche y el día, ¿no? Entre lo que nos muestran los medios publicitarios a la hora de representar, por ejemplo, a una mujer o a un hombre, ya le están asignando ciertas características o comportamientos, o como lo quieras, denominados atractivos sexualmente o no. Aquí hay mucha paja, ¿no? Básicamente. Vamos, todos los medios, todas las estructuras sociales. Ahora, la propuesta, digamos, que hasta ahora había sido muy marginal, entender la identidad del ser humano de forma diferente a cómo se venía planteando hasta ahora, empieza a visibilizarse un poquito, empieza a haber un poco más de auge en la sociedad, va apareciendo en series de televisión, en programas, en la cultura en general, va penetrando, ¿no? Pero realmente todavía sigue siendo absolutamente mayoritaria la visión tradicional que ha venido siendo hasta ahora de la identidad de género, de la identidad sexual en el ser humano. Entonces, la ¿qué familia ocurre? tradicional Claro, también. todo eso son visiones de las que se parte una visión de la realidad, ¿vale? Entonces partimos de la visión de la realidad de que el ser humano es binario, es blanco o negro, es hombre o mujer, ¿no? Y a partir de ahí se construye Claro, todo. a partir de ahí se da eso por válido, que no sabemos si lo es o no, es un axioma, ¿vale? Es algo que un presupuesto, presuponemos eso, y a partir de ahí se construye toda una estructura de realidad, un sistema de creencias. A partir de ese sistema de creencias se generan estructuras y dispositivos materiales como centros educativos, como teorías políticas, como una maquinaria que emerge desde esa estructura y que además va haciéndola crecer y va generando todo un espacio de realidad, ¿vale? Y va concretando y va solidificando un espacio de realidad en el que todo tiene ese presupuesto previo. Como origen. Claro, exactamente. Entonces, a partir de ahí, ¿qué pasa con lo de la publicidad que me comentabas? Claro, pues la mayoría de la publicidad hoy en día todavía se genera. ¿Quién la genera? Personas que han estudiado en facultades que se originan a partir de esta visión dicotómica, y esas personas, a no ser que hayan hecho un proceso de desmantelamiento y empiecen a dejar emerger nuevas visiones de la realidad, pues van a estar siendo conducidas dentro de esa estructura, ¿vale? Que nos contiene en la sociedad. ¿Qué pasa? Siguen generando más imaginario y siguen generando más discursos. Alimentando toda esa maquinaria. Exactamente, a partir de lo que se han alimentado previamente, ¿no? Entonces se retroalimenta todo el rato, se retroalimenta. ¿Por qué ocurre? Ocurre que todo ese material que esa maquinaria va generando genera productos culturales, pues desde un anuncio hasta canciones, hasta películas, que penetran en la psique de los seres humanos que habitan esa estructura y reproducen esa estructura dentro de la psique de los seres humanos, que a su vez luego van a volver a reproducirla en el exterior, ¿vale? A no ser que esos seres humanos se planteen un día, se cuestionen esa estructura, se liberen de ella y entonces hagan emerger cosas nuevas que rompan con esa estructura dentro de la que están atrapados. Olé. Claro. Madre mía. Vamos, no ha dicho nada y lo ha dicho todo. Pues es curioso porque, claro, estamos aquí un poco cuestionando la dicotomía, pero a día de hoy pues están emergiendo distintas otras categorías sexuales nuevas, ¿no? Pansexual, bisexual, transexual, bueno, un montón de categorías diferentes. Parece que estuviéramos como definiéndonos distintas especies a analizar en un laboratorio, prácticamente, la percepción que yo tengo. Entonces, ¿qué opinas de esta moda que intenta clasificar absolutamente todos los tipos de sentir y de amar, simplemente con una etiqueta, con una palabra? Vale. No estamos cayendo
en lo mismo, o sea, de alguna manera, ¿no? De lo que antes era una dicotomía, ¿no? A ver, no sé si me he explicado. Sí, sí, vamos, sí, estoy de acuerdo con esto que has dicho al final, porque ¿qué ocurre? Originariamente tenemos la visión dicotómica, ¿no? Entonces, ahora llegan identidades nuevas que tratan de romper con esa visión dicotómica, que en un principio es LGTB, o sea, lesbianas, gay, transexuales, bisexuales, así como las siglas y las identidades que a finales del siglo XX como que han tomado auge y a partir de las cuales se han generado los movimientos de expansión, de diversidad sexual y demás. Vale, ahí ya rompemos un poco esa dicotomía, ¿no? De pronto se va rasgando. Tenemos un poquito más de apertura. Una vez que tenemos ese poquito más de apertura, llega otra gente que dice, uy, yo tampoco quepo dentro de esta nueva estructura, aunque sea un poquito más amplia. Y entonces, ¿qué ocurre? Se sigue ampliando, incluyendo otras nuevas identidades más, que si pansexual, que si genderqueer, que si... no sé, hay un mogollón de identidades ahora mismo, empiezas a explorar, Sí, sí. vamos. Vale, muy bien, seguimos ampliando. En mi opinión, lo que nos va a llevar esto es a la comprensión de que al final la única posibilidad de abarcar todas las identidades posibles en el ser humano es entendiendo que cada ser humano tiene una identidad única, que cada cual es solamente quien es. No puede ser nada más que quien tú eres, porque cada ser humano es único en el universo. Entonces, en el momento en el que te clasificas dentro de una determinada categoría, estás reduciendo esa expresión absolutamente única, la estás recortando, digamos, para incluirte dentro de un grupo con el que compartes a lo mejor algunas características, pero nunca va a haber un grupo que sea exactamente igual que tú. Puede haber un grupo con el que te reconozcas en determinados aspectos, con el que compartas inquietudes, y entonces en ese sentido las categorías sí pueden ser útiles, ¿vale? Por ejemplo, en mi caso, si tú me preguntas en un sentido trascendente quién soy yo, pues lo único que te puedo responder es que yo soy quien yo soy, punto. Claro. ¿Vale? Sin embargo, si me preguntas en un contexto político, por ejemplo, pues te podría decir, me podría identificar como mujer, ¿vale? A pesar de toda la trayectoria que tengo de cuestionar esta categoría y de intentar hacer una apertura hacia otras identidades, pero sí te digo que, bueno, cuando nací se me asignó esa categoría, ¿vale? Esa categoría me ha situado en un determinado lugar dentro de la sociedad en la que vivo, ha hecho que experimente determinadas cosas, y ante esas cosas, si quiero reaccionar, tengo que situarme en esa posición de mujer. Sí, 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 sí. ¿Vale? Entonces, en determinados contextos puedo incorporar esa identidad. Cuando se plantea una lucha en la que es preciso que sean las mujeres las que luchen, ¿vale? Pues entonces yo puedo asumir esa identidad, pero entendiendo siempre que no es una identidad esencial. Claro. Es una identidad terrenal. Transitoria. O transitoria. Ni siquiera terrenal, o sea, transitoria es un instrumento, ¿vale? Yo incorporo esa identidad para utilizarla como instrumento. Entonces ya se convierte en un rol, ella quizá, más que una identidad, ¿puede sí, ser? bueno, entiendo que es más o menos lo mismo, en mi opinión, ¿sabes? Pero bueno, sí, un rol a lo mejor tiene menos peso, parece que es como algo más superficial, ¿no? Y es más ligero, no es como algo tan profundo como la identidad. Pero sí, pero digamos, bueno, eso como que de lo que se trata es que utilices esa categoría como una herramienta que está a tu servicio, que pueda servirte para intervenir en la realidad en determinados contextos.
No, al contrario, que sea esa categoría la que te someta y la que te constriña y que sea esa categoría la que defina quién eres tú. No. Muy bien. Quien yo soy es quien yo soy, ¿vale? Y a partir de eso que yo soy, puedo utilizar distintas herramientas, distintas categorías de forma identitaria para que me sirvan como herramientas cuando sea necesario. Sí, darle la vuelta a la tortilla para que el género sea utilizarlo en nuestro beneficio y no en nuestra contra. Muy buen consejo. Exactamente. Y entonces, bueno, de la misma manera que en determinados contextos a lo mejor me puedo identificar como mujer, porque es que también en cada contexto social, cultural, solamente aquí en Sevilla, depende del barrio al que te vayas, va a haber un lenguaje dentro del que se enmarca la lógica y las prácticas de ese sitio, y entonces tienes que manejarte dentro de esa lógica y de esas prácticas del lugar en el que estés, aportando, intentando abrir, rompiendo, ¿no? Pero tú no puedes ir a una persona de un barrio humilde en el que el nivel sociocultural sea muy bajito y empezar a decir que eres genderqueer y que porque a lo mejor la gente no ha tenido el tiempo ni la posibilidad ni las circunstancias de preparar eso, claro, de alcanzar, exactamente. Entonces ahí, en ese tipo de contexto, pues a lo mejor tienes que adecuarte a la terminología, a la manera, a la lógica que se plantea, intentando, desde esa lógica de la que se parte, intentando ir abriendo un poquito la visión, ¿no? Cuestionando, hablando de otras cosas, pero partiendo de el lugar, del contexto en el que te encuentres, ¿no? Sí. Y dime. No, te iba a volviendo a lo que has dicho antes, ¿no? De lo que nos supone haber nacido mujer. Nos condiciona toda nuestra vida. Claro. Toda nuestra vida. O sea, bueno, tú no has nacido mujer, o sea, ni yo tampoco. Bueno, en base a mí, que nos hayan asignado ese género. Exactamente. Pero te vengo a decir, en tu tesis tú hablas de las implicaciones que tiene el establecer estas categorías. Y es lo que yo me vengo a referir, ¿no? Pues el que nos hayan asignado el género femenino ya nos está condicionando un montón. Absolutamente, claro. Entonces, sí, ¿tú qué consecuencias crees que tendría la no asignación de género? Bueno, pues sería algo absolutamente maravilloso, porque en un mundo así los seres humanos irían desarrollándose en base a la escucha interna propia, irían contando al mundo quiénes son en vez de esperar que el mundo les impusiera una identidad, ¿vale? Entonces, a partir de esa escucha interna, pues un niño empezaría a manifestar, un niño, una niña, lo que pasa es que ya el lenguaje, fíjate, un niño, me encanta, porque bueno, ahora mismo hay un movimiento muy grande para intentar de romper el binarismo, palabra, ¿no? Exactamente. Sí, yo también lo hago. Entonces, vamos a hablar de A o E, o claro, le pones una E, exactamente. ¿no? Sí, está muy bien eso. Entonces, un niño llega al mundo, emerge, y ahora tú estás en la escucha de lo que emerge desde ese ser, en vez de imponerle una dirección, ¿vale? Entonces, en mi opinión, como mi visión de la realidad, ya te digo que sí contempla la existencia de una esencia previa. Hay otra gente que no contempla eso y que cree que todo es aprendizaje y que todo tiene que imponerse desde fuera. En mi opinión, creo que llegamos con una determinada predisposición que luego se va matizando, se va pudiendo expresar más o menos, depende del contexto en el que eso que somos se va desarrollando, ¿vale? Pero en mi opinión, en mi visión de la realidad, que es la mía, ¿vale? Sí que hay esa esencia previa que va emergiendo y que te puede contar quién es, ¿vale? Entonces, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué me parece? La implicación, bueno, que ¿qué ocurriría en el mundo si no tuviéramos género asignado? Pues ya te digo,
Claro, exactamente, pues Seríamos libres, ¿no? Exactamente, los seres humanos se irían desarrollando y nos irían explicando quiénes son, ¿no? Y entonces de pronto un niño, pues de pronto le gustaría jugar a un mogollón de cosas diversas, a lo mejor le gusta jugar a los camiones, o a lo mejor le gusta hacer puzzles, o a lo mejor le gusta Como una muñeca. la muñeca, o pues estamos en esa escucha, ¿no? Y entonces, pues desde ahí, desde esa escucha, se va desarrollando un ser humano al que se le permite aportar al mundo todo lo que trae para ofrecer. Que es muchísimo, ¿verdad? Claro, porque en mi opinión y en mi visión de la realidad también se contempla el hecho de que creo que somos piezas de un puzzle que dibujan una imagen con sentido, ¿vale? Entonces me parece que cada ser humano ocupa un lugar exacto en ese puzzle, que tiene algo que aportar dentro de ese puzzle, ¿vale? Entonces en el momento en el que permitimos que esa piececita del puzzle que somos emerja, nos situamos en el lugar donde corresponde que construyamos esa imagen. Estoy de acuerdo contigo, totalmente. Pues claro, después de todo lo que hemos planteado aquí, que hemos hecho un recorrido brutal desde lo más terrenal a lo más místico, pasando por el pasado del siglo no sé qué hasta el día de hoy, vamos que hemos cogido de todo un poco. ¿Tú crees que a lo mejor la filosofía oriental asiática está un poco más cerca de definir la esencia cuando habla de energía yin y energía yang? Bueno, a mí me parece que Asia actualmente está con una visión tan dicotómica y está tan perdida como Occidente, pero me parece que originariamente cuando surgió como esta comprensión de lo yin y lo yang, a ver, me parece que en Oriente se habla de algo que es más esencial, sí, ¿vale? Y bueno, aquí lo que te quiero decir que esto también es una posición mía personal, el estar de acuerdo con esa polaridad esencial en la vida. Es curioso porque yo aquí todo el tiempo te estoy cuestionando el binarismo de clasificación en el ser humano, pero sin embargo sí que creo que hay en la vida una polaridad, ¿vale? Sí que creo que hay una energía que es proactiva y una que es receptiva, una que es magnética y una que es eléctrica, ¿vale? Entonces, esto por ejemplo, si yo digo esto delante de una persona queer purista, vamos, ¿Te parte la cara? Me parte la cara. Bueno, aquí estoy solo yo. Claro. Yo no te voy a agredir. Ya los lectores, ya no, los espectadores, no sé. Porque claro, precisamente lo queer de lo que se trata es de desmantelar cualquier tipo de binarismo de cualquier clase y hablar de que todo es pura caos. Anarquía, totalmente, caos. totalmente. Me parece muy guay plantear eso en ese nivel de la identidad para romper con todas las estructuras que nos constriñen, pero sin embargo, ya te digo que sí me parece que hay en esencia en la naturaleza como esos dos aspectos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que esos dos aspectos, en mi opinión, esas dos manifestaciones de la vida, que cada una tiene una función, se manifiestan en todos los seres humanos, o sea, no en lo que se entiende como hombre o como mujer, sino que, claro, que todos los seres humanos incorporamos esos dos aspectos. Ah, eso es lo que yo iba. Exactamente. Exacto. Que a nivel energético, claro, somos todos bisexuales. Bueno, la bisexualidad es una palabra que tiene muchas connotaciones, porque la bisexualidad es una palabra que se refiere a tu tendencia... La orientación sexual, que no tiene nada que ver con la energía. Ni con la identidad tampoco. Una cosa es tu identidad sexual y otra cosa es
tu tendencia en cuanto a prácticas sexuales. Sí, bueno, ¿vale? que me he explicado fatal. Pero bueno, lo que quería decir es que todos incorporamos la parte masculina y femenina en nuestra esencia, ¿no? Yo, Por lo menos, yo, no sé, yo lo entiendo así. yo entiendo que sí, o sea, vamos, yo y las fuentes de las que he Que has tomado nutrido. información, que son pues, todas las pues las de filosofía orientales, muchas religiones en origen hablan de esto también. De hecho, es el tema más antiguo del mundo. O sea, siempre se habla de, en todas las culturas encuentras arquetipos que hablan de la masculinidad, la feminidad y la integración. Exacto. De ambos aspectos. De hecho, en el texto que me pasaste, que me resultó muy interesante, muy cortito pero muy interesante, ahí hablas de la reintegración de la dualidad y del mito de Isis y Osiris. Claro. Me resultó muy interesante porque yo lo he asociado con una cosa que leí, una interpretación de la Biblia, de lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Claro. ¿Cómo van Sí, por ahí los es tiros? que se repite ese arquetipo de la dualidad que se integra y a partir de esa integración emerge algo diferente, se repite pero todo ese el algo tiempo. diferente, ¿qué es lo que es? Según tú, porque algo... en el mito de Isis y Osiris sería Horus, que es el humano de oro, iluminado, ascendido, etcétera, ¿no? Exactamente. A lo mejor entonces, pues en la Biblia a lo mejor nos podrían hablar de eso. En mi opinión, ese yin y ese yang del que se habla en Oriente y que hay otras muchas maneras de llamarlo también, que podíamos llamarlo el aspecto masculino y el femenino de la realidad, pero que al utilizar esas palabras... se mezcla con el género. Claro, con la sexualidad, exactamente, o sea, nos confunde. Exactamente, tiene como muchas connotaciones esas palabras, ¿no? Entonces, si en vez de masculino y femenino utilizamos positivo o negativo, o yin y yang, o otras palabras que no tienen esa carga de connotaciones, pues estamos hablando de lo mismo, pero sin esa carga, ¿no? Entonces, a ver, espérate. La pregunta era... pues eso sí, lo de sí, vale. Mira, en mi opinión esa fuerza que podemos llamar yin y yang corresponderían a, por un lado, la fuerza creativa en el universo y por otro lado a la fuerza conducente de esa creatividad, ¿vale? Entonces digamos que una de ellas es la creación que emerge de forma caótica, esa fuerza, ¿vale? Es como si dijésemos el caudal de un río, el agua que lleva ese río, que impulsa, ¿vale? Que mueve. Y el otro aspecto sería el que conduce esa fuerza, ¿vale? Que sería como el cauce del río, el que da un límite a esa fuerza expansiva y creativa. Porque ¿qué ocurre con un río si no tiene un cauce? Ya que no se es un desparrama. río, es un mar, o un lago, o exactamente, lo que sea. se desparrama, ¿no? Y un cauce si no tiene un caudal, que está seco y no es un río tampoco, ¿vale? Entonces, de lo que se trata es de que esas dos tendencias, que son la tendencia al caos y la tendencia al orden, al generar un equilibrio entre ellas, permiten que se manifieste la realidad. Mira, piensa por ejemplo en un árbol. Un árbol, ahí se ve de forma súper bonita este encuentro entre el caos y el orden. Imagina un árbol en el que no hubiera caos. Todas las hojitas serían como lo de los videojuegos, ¿no? Como todos los arbolitos iguales, exacto. Sí, ¿vale? Pero imagina un árbol en el que no hubiera un orden. No sería un árbol, sería un desparrame de tierra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La variabilidad dentro del orden, de la tendencia al orden, genera la belleza de los árboles, ¿no? Que tienen ramitas que tienden a ser de una determinada forma, pero que van variando porque hay ese caos que permite que no todo sea exacto y rígido, ¿vale? Entonces,
esa savia, la fuerza que hace crecer el árbol, en conjunción con la geometría que define a ese árbol, digamos que la genética, ¿no? Pues se combina y permite que tengamos árboles infinitamente diversos. O sea, para ponerlo en pocas palabras, la energía yin y la energía yang dan una tercera energía, Isis, Osiris, Horus, Bueno, en el caso... que son los fundamentos de la realidad y de la existencia, básicamente. Claro. Que sin el yin no está el yang, sin el yang no está el yin y si no, no hay nada. Claro. Que o lo tomamos todo o lo dejamos todo, claro, básicamente. Y en el ser humano, ¿qué ocurre? Cuando equilibramos esos dos aspectos, bueno, aquí entramos en un tema que quizás para otra entrevista, ¿no? Casi. Bueno, pero me gustaría ver, solo déjalo caer. Bueno, que tiene que ver con la energía Kundalini, que es una forma de llamar a un fenómeno determinado que se puede llamar también de Tenemos que hacer otra entrevista. Forma. Es que tú eres una fuente inagotable, hija, de información. Sí, pero bueno, el caso que un poco, resumiéndolo mucho, en el momento en el que la energía Kundalini se despliega en el ser humano, es como que se activa la glándula pineal, se propicia que los hemisferios cerebrales se integren, se reconecten, ¿sabes? Porque uno de los hemisferios, digamos que tiene que ver más con un aspecto y el otro con el otro, ¿no? Entonces, en ese punto ya da igual que seas hombre o mujer, claro, básicamente. Claro, porque al final, bueno, estamos en una realidad que sí, que es dual, porque es que este plano en el que nos encontramos es dual y al final va, o sea, tu cuerpo va a manifestar una tendencia, ¿no? En la que puedes situarte más hacia un extremo o el otro de esa polaridad de la que te hablaba, que no es blanca o negra, ¿no? Pues puedes tener una genitalidad más tirando hacia una polaridad o hacia la otra, ¿no? Pero en realidad internamente, aunque a nivel material sigamos dentro de este plano que materialmente, o sea, en el plano material la dualidad está todavía... Pero en otros planos más sutiles, cuanto más sutil es el plano, que esto aquí ya nos estamos metiendo en otros berenjenales, pero bueno, yo entiendo que hay otros planos de vibración y de existencia que van más allá de este plano material, que es un espectro de vibración determinada, ¿vale? Cuanto más ascendemos vibracionalmente y nos adentramos en otros planos más sutiles, mayor es la integración de la dualidad, hasta llegar a el yin y el yang, que es la primera, digamos, como la primera manifestación dual de la unidad, pero ya el origen, la fuente de la realidad... Está fundido con la fuente, ya no existe el género ni nada. Claro, digamos que, o sea, primero hay una fuente última a partir de la cual emerge la manifestación del yin y el yang, esas dos polaridades, y luego ya esa polaridad esencial como que se va manifestando de muchas maneras, ¿no? Hasta llegar al plano más material, donde eso que aquí todo es como más sólido y hay como la dualidad como más patente. Yo creo que vamos a hablar de esto en otra entrevista porque ya se nos va un poco la cosa. que me enreo y es que... No te preocupes. Que has hablado de la Kundalini. De hecho, sí, me gustaría terminar la entrevista con esto, si te parece bien. La Kundalini se asocia un poco a la energía sexual, ¿no? Si no me equivoco. Entonces ya hemos hablado del género, de la identidad sexual, etcétera. Pero ¿qué es para ti la sexualidad? Porque esto ya es otra cosa que casi paralela, ¿no? Al género. ¿Qué es para ti la sexualidad, en pocas palabras? Bueno, en pocas palabras. Bueno, las pocas que puedas. Pues mira, la energía sexual, en mi opinión, es... la vida que trata de reencontrarse consigo misma. A ver, me parece que relacionándolo con esta cuestión de la Kundalini de la que hablábamos, me parece que nos encontramos
en un océano de vida, ¿vale? Nuestro cuerpo, dentro de ese océano de vida, es una densificación, ¿sabes? Es como un vehículo. Es como un grumito que se ha hecho dentro de ese océano, pero somos parte del océano. Joder, un grumito. Sí, claro, somos, o sea, No, ya, aquí en este espacio en el que estamos absolutamente rodeadas y atravesadas de esa vida de la que somos expresiones. Eso está aquí, Sí, sí. en todas partes, ¿sabes? Entonces, digamos que claro, esa vida se manifiesta en distintos niveles de sutileza o materialización, por lo que te estaba comentando antes, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo, esta manifestación nuestra, es una densificación de ese mar, pero no estamos separadas de ese mar de vida, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que ese mar de vida del que somos como una densificación está en nuestro cuerpo, ¿vale? Y esa vida que está en nuestro cuerpo, digamos que la semillita de esa vibración más grande, o sea, más alta, de la que somos una densificación, sería la Kundalini. ¿Lo podrías poner de una forma Vale, más vamos a ver, es lo que te hablaba para antes. dummies? Lo que te hablaba antes de que somos semillas, ¿vale? Digamos que una semilla tiene el germen, ¿no? Que el germen es lo que despierta en la semilla, lo que hace que se rompa y lo que hace que la planta empiece a crecer, ¿no? Entonces, para mí la Kundalini es el germen de la semilla, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que es la porción de esa totalidad en la que estamos inmersas, la porción que está dentro de nosotras, que al despertar quiere reencontrarse consigo misma, ¿vale? A ver si me explico. O sea, ¿qué es la sexualidad para ti? Más que el hecho de describir la Kundalini, porque la Kundalini es un concepto pero es que la no todo el mundo sexualidad puede comprender. Claro, pero es que para mí la sexualidad es eso, la sexualidad es Más allá del género. Es esa energía de la que somos una expresión y que está como germen en nosotras en forma de Kundalini, y el deseo es esa energía que está dentro de nosotras queriendo emerger, atravesarnos para reencontrarse consigo misma. Es la totalidad que llevamos dentro que quiere expresarse y emerger para reencontrarse. ¿No me explico? Sí te explico, ¿no? Sí, o sea, sí te explico, sí te explicas. Lo que pasa es que, a ver, es complicado. Pero bueno, que yo entiendo que te estoy dando una visión como muy trascendente de la Claro, sexualidad, y se claro. tiene como la mirada como más convencional, Claro, entiende que la sexualidad es cuando te relacionas con otras personas. Es que en la relación con otras personas, la sexualidad también lo que implica es que esa vida que llevamos dentro se quiere encontrar consigo misma, en este caso a través de encontrarse con la vida que hay en otras personas. Entonces, realmente la sexualidad puede ser una experiencia trascendente en la que no necesitas el encuentro con otro ser humano, porque te vas a encontrar contigo misma a través de la trascendencia y la reconexión con la totalidad, ¿vale? O puedes dejarlo a un nivel más primitivo. Bueno, si no eres, tiene que si ser eres más primitivo, ¿no? Bueno, pero no tiene que ser más primitivo. Quiero decir que otra de las posibilidades de explorar ese encuentro consigo misma que quiere hacer la vida es a través del encuentro con otras personas. ¿Me explico? O sea, la vida está ahí para que nos conectemos con ella, estemos solas o acompañadas. Y para mí eso también es sexualidad, ¿entiendes? La sexualidad para mí es el encuentro de la vida que llevamos dentro, que quiere encontrarse consigo misma, ¿vale? Y lo podemos hacer a través de encontrarnos con la totalidad en su sentido más amplio, o a través de encontrarnos con la totalidad que hay dentro de otro ser humano, que también está buscando reencontrarse con su que básicamente da igual que sea hombre o mujer o lo que sea, que da absolutamente igual, digamos, el vehículo, el cuerpo o... Claro, o sea, no importa realmente, hay diferentes maneras de llegar a lo mismo.
Claro, Da igual absolutamente. que... Bueno, y eso, bueno, ya te digo que yo no creo en esa clasificación de hombre-mujer, sino que al final somos seres humanos. Sí que tengo una creencia, una visión en la que me parece que sí que cada ser humano, digamos que está en un punto de incorporar esa energía yin-yang en una determinada proporción, ¿vale? Y entonces a lo mejor hay seres humanos que incorporan una mayor cantidad de energía ya o una En mayor un cantidad, determinado momento de su vida, exactamente, que que puede es lo que... variar, exactamente, pero sí, que hay veces eso, como que tenemos a lo mejor una tendencia a expresar más una de las polaridades u otra. Incluso dependiendo del contexto, ¿no? Porque a lo mejor Sí, a nivel íntimo tú te sientes más femenina o más mujer y a lo mejor en el trabajo eres más yang, más pragmática, más radical o más firme, más racional, no sé. yo... Todo es exactamente. infinita las posibilidades, vamos. Exactamente, y entonces sí que ya te digo, como que me parece que esa proporción que cada ser humano incorpora de esos aspectos más yin o más yang, lo que busca es como encontrar a otros individuos, otras personas con las que equilibrarse, ¿sabes? Eso Ajá. es una teoría que yo Y tengo, sí, sí, ¿sabes? Personal. interesante. Entonces me parece Para el próximo capítulo, Dios mío, lo voy a eso, apuntar. me parece que las personas que tienen una mayor carga yin, que están más hacia esa polaridad, pues sienten como que se equilibran con personas más yang, las personas que están más en el centro de ese espectro, que tienen un equilibrio más entre ambas polaridades, pues se relacionarán probablemente con personas que tengan ese mismo equilibrio, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, Araceli, la verdad es que esta conversación se nos ha quedado corta. Yo te tengo que invitar a ti el mes que viene, por lo menos, porque es que tienes mucho que aportar y hay un Mucha pala gustazo, tengo. mucha parla. Y vamos, que a mí me encanta escucharte, que yo estaría aquí las horas. Y yo aquí encanta también de charlar Así contigo, que me pasa nada, muy bien. la verdad que sí, aquí en La Sin Miedo. Pues yo qué sé, si tienes algo más que decir, que te gustaría aportar, Pues si tienes algún libro que publicar, alguna conferencia que dar, aproveches tu momento. las tendré, las tendré. De momento estoy enfocada ahora mismo en otros proyectos, pero bueno, que lo que quiero es invitar a los seres humanos que estén escuchando este audio a que se permitan ser libres, a que se permitan expandir la verdad que emerge de dentro de ellos, que rompan con todos los condicionantes que le han impuesto desde las estructuras sociales y que vivan con mayúscula, porque de lo que se trata es de eso, de permitir que la vida emerja a lo grande desde nuestro interior Pues sí. y, Y a y nada. tope con la cope. Bueno, con la cope no. A tope con la vida. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, Araceli, por estar aquí con nosotros. Mujeres salvajes de todo el planeta. No os olvidéis que tenemos el libro de Mujer Salvaje, Esencia Femenina ya al alcance de la mano. Solamente poniendo en contacto con nosotras a través de nuestra página web de WordPress o en el grupo de Facebook. Mujeres Salvajes, Esencia Femenina, proyecto fotográfico y poético. Un besillo a todas y muchísimas gracias por escucharnos. Hasta luego.